Dios les bendiga, bienvenidos a esta sección de entrevistas. Mi nombre es Cristian y hoy tenemos el privilegio de entrevistar a uno de nuestros hermanos queridos de nuestra congregación de Greenville, el hermano Mauricio. Y bueno, hermano, cuéntenos un poco de su vida, ¿cuánto lleva en el ministerio? Bueno, realmente yo llevo bautizado alrededor de unos 6 años. Por la gracia del Señor me ha permitido servirle en diferentes áreas en la iglesia. Y cuéntanos, ¿cómo fue ese suceso de cuando te ocurrió el ataque cardíaco? Bueno, realmente fue un suceso rápido. Yo me levanto a las 3 de la mañana y siento cierto malestar en mi cuerpo. Pero siento también desde el primer momento en que el Señor empieza a hablarme y me dice, es tu corazón. Pero el Señor empieza a poner mucha paz y mucha tranquilidad en mí en todo momento, desde el comienzo hasta el momento en que ya tenía tanto dolor en mi corazón o en el pecho. Pero siento que esas palabras que el Señor me dio y esa tranquilidad que Él me transmitió era para manifestársela a mi esposa y a mi hijo, para que se tranquilizaran. Y todo fluyó de gran manera con el Señor de por medio. Y entender que así hayan esos momentos de angustia y quizás donde la muerte esté presente, el Señor está con uno. El Señor puede estar con uno. ¿Perdió el conocimiento en ese entonces? En mi casa no. En mi casa no pierdo el conocimiento, pero en la ambulancia sí. En la ambulancia sí pierdo el conocimiento. ¿Y qué pensaban los doctores o bueno, los que estaban en la ambulancia cuando usted estaba a punto de perder el conocimiento? Bueno, realmente yo tenía mucho contacto con el paramédico. Yo le hablaba continuamente y él miraba mucho los electros que me hacía en el pecho y yo lo sentía muy, muy angustiado. Él hablaba con el doctor del hospital y le decía, llego en tanto tiempo, ya le apliqué lo siguiente, ya le apliqué lo otro, pero él no veía respuesta de mi cuerpo. Entonces sí lo veo muy, muy angustiado en el trayecto de la ambulancia de mi casa al hospital. Antes de que tú perdieras el conocimiento, ¿recuerdas algo, una oración o algo que estaba en tu mente en ese entonces? Sí, claro. En mi mente, siempre hubo agradecimiento al Señor, siempre hubo agradecimiento. Y la oración que yo le hacía al Señor era, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por la nueva vida en ti, gracias por mi familia, la iglesia. Pero si había un momento de angustia, si hubo un momento de angustia, eran mis padres. Yo le decía, Señor, tú no obligas a nadie, pero Señor, dame una mano extra con mis padres, que si yo voy a partir, que ellos no se pierdan, que ellos entiendan de tu palabra y de tu evangelio. A ver, hay un momento un poco confuso en esa parte, porque yo sé que hubo un momento en que yo estaba alabando al Señor. Yo cantaba esta alabanza, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y siento que fue ese momento en el que yo me les voy en la ambulancia. Porque el parte médico es que yo muero en la ambulancia. No es que el pulso se me bajó y quedé inconsciente, no. Yo muero en la ambulancia. El pulso totalmente se cayó, el corazón se paró 100%. Porque hubo un infarto al miocardio. Porque realmente al doctor a veces le cuesta hablar de milagros. Y él decía, su esposo tuvo suerte. Mucha suerte tuvo su esposo. Porque por poquito tiempo y él totalmente no se puede recuperar. Pero yo entiendo y mi esposa creo que le decía, yo sé qué es lo que pasó con mi esposo. Y es que el Señor lo trajo de nuevo a la vida. Aprendí que el Señor aún en esos momentos de nostalgia y más ese momento de partir, que es un momento que para el ser humano es trágico, es frustrante, el Señor da las fuerzas. Y entendí que así como el Señor me trajo de nuevo a la vida, también me pude haber partido con Él. Pero es parte del plan de Dios, del ser humano en esta tierra. Entonces realmente la muerte siempre es vista como algo trágico, es triste, pero partir sin el Señor hubiera sido algo diferente. Amén. Si tú pudieras darle un consejo a alguien que no conozca mucho de Dios, ¿qué consejo le podrías dar? Bueno, yo
yo le diría a aquella persona que quizás no conoce mucho del Señor que le dé una oportunidad, que con el Señor no hay pérdida. El Señor, hay muchas personas que no llegan al Señor con temor de que todo tienen que dejarlo atrás, y sí, es que eso dejamos atrás, una mala vida, y entender de que el Señor se manifiesta no solo en nuestra congregación, que le invoca a diario, sino en el diario vivir de las personas, porque el Señor es tan justo y tan misericordioso que el sol hoy sale para todos, para el cristiano, para el no cristiano, para el creyente. Aún imagínese aquella persona que no ha entregado su vida al Señor o no le conoce, lo que el Señor puede hacer aparte de todas esas maravillas que tiene sobre él sin acercarse. Entonces realmente el poder de la oración es algo grande que el ser humano muchas veces no magnificamos hacia dónde y hasta qué nivel nos puede llevar la oración o una buena relación con el Señor. Amén. Y desde que pasó ese ataque cardíaco, ese evento, ¿qué cambió en tu vida? Aprendí a llevar la vida, en este momento yo la vida más tranquila. Y mi esposa me pregunta, ¿cómo amaneciste? Esa pregunta me la hizo mi esposa el primer día después de la cirugía. Y yo le dije, amanecí. A veces se nos hace fácil creer que el Señor tiene la obligación de darnos un día más de vida. Y es solo por su misericordia. Y entender que el ser humano, el cristiano, el creyente, hasta aquel que no ha conocido al Señor, debemos de tener una maleta. ¿Y qué hay en esa maleta? Es estar listos. Porque es un viaje al cual el Señor no te va a decir partimos hoy o partimos mañana. Pero qué bueno que en esa maleta podamos llevar al Señor con nosotros. Y que aún siendo imperfectos, que el Señor en su misericordia tenga ese amor y ese privilegio de verle en su momento. Pero sí he aprendido eso, un día a la vez. Aprendamos a valorar los más mínimos momentos con nuestra familia, en el trabajo, y entender que un día a la vez, porque el hoy es el presente y sabemos que estamos acá.